Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos de estar aquí con ustedes para la dirección de este nuestro culto matutino de este domingo. Y estamos gozosos porque a pesar de lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos una confianza y bien cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos las dificultades y los problemas de otra manera muy distinta. Y recordar cada domingo como iglesia que somos un cuerpo y somos un cuerpo que ha sido lavado, ha sido justificado por la sangre de Cristo, es para nosotros un placer y adorar juntos, aunque sea por este medio tecnológico, pero al fin y al cabo sabemos que estamos conectados a la misma hora para alabar a nuestro Dios. Así que vamos a hacer inicio en este culto con una lectura bíblica a cargo de Caro. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La lectura bíblica se encuentra en Salmo 84, versículos del 1 al 5. Salmo 84, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por su palabra y vamos a orar para tener este inicio de nuestro culto. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque tú eres fiel, Señor, eres misericordioso. Gracias por tu amor inagotable, Señor, porque nos ha alcanzado. Gracias porque nosotros podemos amarte, porque tú nos amaste primero. Y Dios, en este culto, Señor, lo único que queremos es honrarte con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestros cantos, Señor, con la exposición de tu palabra, Señor, con la obediencia a tu palabra, Señor. Y Dios, guía todo lo que vaya a pasar en este culto, Señor, que llegue a ti como un olor grato, Señor, fragante a ti, Señor. Ese es nuestro deseo esta mañana, Señor, y bendice y guarda a todos mis hermanos, Señor, de nuestra iglesia Bautización, y a todas las personas, Señor, que puedan estar también sintonizando, Señor, este culto, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, como iglesia nos gozamos cuando algún integrante de nuestra iglesia cumple años o tienen algún aniversario, algún logro que festejar. Y el día de hoy reconocemos a los cumpleañeros. Danita Galván cumplió años. Muchas felicidades, le mandamos un abrazo, que Dios la guíe, que guíe a sus papás, a sus hermanas. Y también Yair es una bendición para nuestra vida. Igualmente deseamos que el Señor esté con él, que lo siga fortaleciendo, que lo siga guiando. Y por último tenemos a Isaías, que también es de bendición para nuestra vida. Que Dios lo bendiga, le mandamos un fuerte abrazo y bendiciones a cada uno de estos cumpleañeros. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro culto y para esto vamos a tener también el tiempo de nuestros anuncios. Y los anuncios son que a los que no alcanzaron a recoger los tenis este sábado, se va a abrir otra oportunidad el próximo sábado, allí en la iglesia de Bautización, de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde. Así es que a los que faltaron ahí de recoger los tenis de los niños pueden ir el próximo sábado. Y una vez más agradeciendo a nuestro hermano Enrique Ornelas,
a su familia, que sabemos que todos estuvieron ahí involucrados para tener esta donación. Así que muchas gracias, Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo por cubrir estas necesidades de nuestra iglesia. También, hermanos, es que próximamente se va a iniciar un estudio acerca de la familia a cargo de nuestro hermano pastor Edgar Miranda. Así que vamos a estar pendientes para que nos digan las indicaciones de cuándo vamos a empezar y estar participando de las maneras que nos indiquen. También les recordamos que estén pendientes del grupo de WhatsApp de la Iglesiación para poder conocer las necesidades de cada uno de nosotros de la iglesia, para poder orar con nuestros hermanos. Y también pues les recordamos que hoy mismo tenemos culto vespertino a las 7 de la tarde y el miércoles tenemos culto de oración a las 7 de la tarde también. Están todos invitados. Yes. Hermanos, vamos a continuar con la oración para nuestro tiempo de alabanza. Vamos a orar por el grupo de alabanza para que los cantos sean entonados con la mente, con el corazón, sin distracciones, y a pesar de que estamos en nuestras casas y que hay un montón de cosas, que podamos concentrarnos en alabar a nuestro Dios. Y también orar de una vez por el mensaje de nuestro pastor, el hermano Edgar Miranda, y que ese mensaje sea de parte de Dios de una manera fiel. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos continuar en este lugar sabiendo de que tú nos escuchas, Señor, cuando oramos, Señor, y pedimos conforme a tu voluntad. Sabemos, Señor, que en este culto, Señor, tú te agradas, Señor, cuando te alabamos y te adoramos en espíritu y en verdad. Y eso es lo que queremos hacer a través de estos cantos, que con la letra de estos cantos seamos edificados, Señor, que sean letras bíblicas, Señor, que sean de acuerdo a tu palabra, Señor, y que lo cantemos, Señor, con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente, Señor. Guía también a nuestro hermano Edgar Miranda, Señor, que va a traer el mensaje en esta mañana. Y Dios, te pedimos, Señor, que su mensaje sea un mensaje fiel, Señor, a tu palabra, Señor, que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que dé en el blanco, Señor, y que nosotros, Señor, que vamos a escuchar este mensaje, caiga en una buena tierra y produzca un buen fruto, Señor, en nosotros de obediencia, Señor, que haga lo que tenga que hacer, que nos corrija, que nos anime, Señor, que nos lleve, Señor, a confiar más en ti, Señor, a depender más de ti, Señor, que nos haga a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré. No hay Dios tan
con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder
Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Antes de que vayamos al pasaje que vamos a estudiar, a reflexionar en esta mañana, me gustaría invitarles a un espacio de conversación que estaremos iniciando en la congregación, si el Señor lo permite, ya en esta semana. Este espacio de conversación se llama Lo que Dios dice acerca de la familia. Es un espacio donde podemos platicar todos, exponer algunas dudas, exponer nuestras preguntas sobre este tema, acerca de lo que dice la Biblia, lo que Dios dice en su palabra sobre la familia. Y en este espacio de conversación vamos a estar viendo temas como el origen y la importancia de comprender el origen de la familia. Además, hablaremos acerca del propósito del matrimonio, del papel que tienen las esposas en el hogar, del papel que tienen los esposos en el hogar. Y hablaremos también acerca de la relación que la Biblia menciona acerca de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y por último, también estaremos hablando acerca de la gran importancia que tiene este tema en el impacto que puede hacer una iglesia local cuando las familias comprenden cuál es su lugar aquí en la tierra. Y vamos a darnos cuenta que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros. Bueno, este espacio estamos planeándolo para que inicie en el siguiente domingo, el domingo 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Vamos a estarlo realizando en el espacio que se ha estado usando para la escuela dominical. Agradecemos al hermano Adolfo que amablemente ha cedido este espacio para que pueda llevarse a cabo este espacio de conversación. Y les esperamos entonces a partir del domingo 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Es importante que puedan estar todos. Quizá usted diga, bueno, esto es para familias, yo no estoy casado, yo no estoy casada, o usted considera quizá que su familia no es como el resto de las familias en la iglesia, y usted piensa que este espacio no es para usted. Bueno, la verdad es que este espacio está diseñado para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque de una u otra forma todos estamos en una familia, y independientemente de que usted esté casado o no, en la actualidad, es importante comprender qué es lo que Dios dice acerca de la familia. Tal vez habrá un joven o una señorita que están planeando esto en el futuro. Bueno, es importante entender cuáles son estas referencias bíblicas que el Señor quiere para sus futuras familias. Pero bueno, si usted está con su esposo o con su esposa, lo ideal es que puedan estar los dos. Si en algún momento alguno de los dos no pudiera, bueno, entonces el esposo o la esposa que sí pueda, sería interesante que participara, aun cuando no estuviera su cónyuge, para que más adelante pudiera compartir este material con su familia. Así que no es necesario que en algún momento que puedan estar todos juntos, aunque es lo ideal que se pudiera hacer. Lo importante es que todos podamos ir a la palabra del Señor para ayudarnos a conformar las familias que el Señor quiere. Le ruego también, por último, que considere algunos detalles para prepararnos para este espacio. Por ejemplo, es importante que usted confirme su asistencia, que lo confirme con el hermano Arturo Ordoque. Ahora, en teoría, se supone que todos estamos dispuestos en ese espacio de escuela dominical.
Pero si por alguna u otra razón usted no ha estado entrando, pero desea participar de este espacio, por favor confirme su asistencia con el hermano Arturo. Lo que ocurre es que estaremos imprimiendo el material y lo que queremos hacer es hacerle llegar este material a su hogar, pero necesitamos saber quiénes van a estar participando de ese espacio, porque es un espacio interactivo, no es solamente una conferencia, sino que vamos a estar conversando y necesitamos saber cuántos van a estar reunidos en ese momento para poder hacerles llegar ese material. Si usted no puede participar de una u otra manera, no se preocupe, el material va a estar también, se va a hacer llegar ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia y usted puede descargarlo en algún momento. Pero para quienes van a participar directamente de ese grupo, les rogamos que nos ayuden a confirmar su asistencia con el hermano Arturo y que podamos tener la logística adecuada. Debido a que este es un espacio de conversación, es un espacio en el cual necesitamos interactuar, le pedimos por favor que usted dé de alta una cuenta en Zoom, esta plataforma de videoconferencias. ¿Por qué? Porque esta plataforma nos brinda, tiene bondades que nos ayudan a que podamos estar reunidos más personas, haya más conexiones y también para poder mostrar en su pantalla algunos otros espacios, algunos otros detalles técnicos, ¿no? Nos ayuda mucho esta plataforma. Entonces, si usted puede y quiere participar, por favor, instale esta aplicación. Es gratuita, totalmente gratuita. Instale esa aplicación en su teléfono celular o en su dispositivo que va a usar para que usted pueda participar de ese espacio. Claro que también necesitamos esa puntualidad debido a que después de este espacio tendríamos la transmisión del culto. Necesitamos que haya esa puntualidad, por lo que le sugerimos que si usted va a participar esté preparado. Yo creo que con unos 5 minutos antes de las 10 de la mañana pudiera estar ya listo para la transmisión. Puede usted entrar a la sala para que en punto de las 10 podamos comenzar y aprovechar de la mejor manera ese espacio. Tenga a la mano su Biblia, tenga a la mano un lápiz, un lapicero con el cual hacer anotaciones. Y claro está que también es importante tener deseos de comprobar lo que Dios dice acerca de la familia. Yo creo que va a ser un muy buen tiempo, un buen espacio y esperamos que el Señor nos ayude en querer encontrar claramente lo que Él quiere para nuestras familias. Yo le pido entonces que nos ayude a estar orando por este espacio. Si usted va a participar, confirma por favor su asistencia con el hermano Arturo Ordoqui. Vamos a orar entonces y vamos a pedir al Señor que nos ayude en el pasaje que estaremos viendo en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Padre, porque tú nos das la oportunidad de que podamos tener este tiempo aún a la distancia. Te agradecemos, Padre, porque tú nos hablas a cada uno de nosotros en este espacio que tú nos has proporcionado. Pero te pedimos, Señor, que no sea un espacio más, un domingo más, algo más que escuchar, Señor, sino que hoy podamos ir también a tu palabra y podamos comprobar cómo nos habla, cómo es viva, cómo, Señor, tú quieres que podamos conformarnos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos así, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, estamos ya en diciembre y durante este mes, si el Señor nos lo permite, vamos a estar recordando algunos pasajes que nos ayudan mucho a enfocarnos en lo principal de las celebraciones de fin de año. Independientemente cuál sea la fecha exacta en la cual el Señor Jesucristo nació, estamos queriendo aprovechar esta costumbre que el mundo tiene de celebrar la Navidad para que podamos recordar cuál es el enfoque principal de la Navidad según lo que Dios dice. Así que en los domingos sucesivos vamos a estar hablando acerca de estos pasajes. Y yo le invito a que pueda usted también estar presente y podamos ir juntos avanzando para que el día en que vamos a estar en nuestros hogares celebrando la Navidad podamos tener en mente todo esto que el Señor nos ha hablado y entonces celebrar adecuadamente la Navidad y agradecerle al Señor por su gran bondad. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de esto que he titulado Entre la crisis y Emmanuel. Entre la crisis y Emmanuel.
Bueno, vaya usted por favor a este pasaje que está en Mateo 1, 18 al 25. Seguramente usted lo recuerda. Es un pasaje muy conocido y muy usado para esta temporada. Mateo 1, 18 al 25. Vamos a usar este pasaje para hablar de qué hacer entre la crisis y Emmanuel. ¿Qué hacer entre que estamos viviendo esta vida y todos sus altibajos, sus angustias, sus afanes, y esperar la llegada del Emmanuel prometido por Dios? Vamos a verlo desde la perspectiva, primeramente, del pueblo de Dios, quien vivía crisis tras crisis durante muchos años, décadas, siglos. Y vamos a verlo también desde la perspectiva, especialmente ahí vamos a detenernos con la perspectiva de José, aquel esposo de María, a quien le tocó atravesar una crisis tremenda, pero confió en el Señor de tal forma que pudo esperar en la crisis, pudo esperar adecuadamente, pudo esperar a ese Emmanuel que Dios estaba prometiendo. Y vamos a darnos cuenta cómo este pasaje nos va a enfocar nuevamente en lo más importante de esta temporada, que es el Señor Jesucristo. Así que permítanme mostrar primeramente algunas cosas que tenían que ver con el pueblo de Dios, para que podamos ir ambientándonos en ese momento, para cuando encontramos esto, para cuando en la época en la que ocurren todas estas cosas del nacimiento del Señor Jesucristo, bueno, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Usted habrá escuchado eso en muchas ocasiones, ¿verdad? Y de acuerdo a la historia bíblica en el Antiguo Testamento, esto era simplemente una consecuencia del alejamiento del pueblo de Dios y del pueblo hacia Dios mismo. Ellos se habían alejado constantemente. Dios les había prometido en su ley que si ellos le obedecían, Él los libraría de otros pueblos. Pero si no era así, otros pueblos los dominarían a ellos. En medio de todo ello, aunque ellos desobedecían y eran dominados por otros pueblos como la consecuencia que Dios les había dicho que ocurriría, Dios siempre les prometía que por su misericordia y por su amor y por amor a su nombre, es decir, a su honor, a su fama, Él les libraría enviando a un elegido suyo para ello. El libro de los jueces, si usted lo recuerda, nos habla de ese detalle específico. El libro de los jueces es un recuento de toda esta misericordia y de esas promesas de Dios. El pueblo se alejaba de Dios, eran oprimidos, y Dios entonces enviaba a un Salvador. Y encontramos ahí a un Jefté, a Gedeón, Sansón, Débora, Samuel. El propio David era uno de ellos. Dios les indicaba personalmente o a través de alguien más que eran elegidos. A estas personas les indicaba personalmente o a través de alguien más que ellos eran elegidos para esta misión de ser los libertadores del pueblo de Dios. Y generalmente se usaba un rito particular como señal de haber sido elegidos. Se derramaba sobre ellos, en su cabeza, se derramaba aceite y se les ungía entonces con ese aceite. Y por eso se les llegó a conocer como los ungidos, los escogidos de Dios para liberar a su pueblo. Si la persona que Dios enviaba para hacer este ungimiento llegaba delante de usted y lo realizaba, significaba entonces a la vista de usted y de todos que usted estaba siendo elegido por Dios para una misión específica que en lo general tenía que ver con la liberación del pueblo de Dios. Pero esto que encontramos en la Biblia simplemente demuestra que era un ciclo interminable de pecado, de dolor, de arrepentimiento, de salvación de parte del Señor, y entonces ellos pecaban nuevamente. Era claro que el principal problema del pueblo de Dios entonces no eran los pueblos que los dominaban, sino su continua desobediencia, aquella por la cual persistían en ese ciclo interminable. Era ese corazón duro, alejado de Dios. Más adelante se establece el reino de Israel y con el andar del tiempo el pueblo vuelve a alejarse del Señor, por lo que son dominados nuevamente. Y vendría el imperio persa y vendrían los sirios
de otros más. Y en ese tiempo el Señor envía a sus profetas para recordarles que Él enviará a un libertador, como lo había hecho en otras ocasiones, un Salvador. Y el pueblo entonces escuchaba acerca de eso y lo esperaba y lo esperaba y lo esperaba, pero ese libertador no llegaba. Y entonces, dominio tras dominio, llegaron entonces al Imperio Romano. Y el pueblo de Israel seguía esperando a ese Salvador que el Señor había prometido. Pero el pueblo no había entendido hasta ese momento que su principal problema era su pecado, no el dominio de otros pueblos. Por eso ellos seguían esperando, sí, a ese libertador, a ese salvador, pero ellos esperaban a un caudillo militar al estilo de Gedeón, de Jefté, de David mismo. Alguien que los liberara en ese momento del imperio romano. Y esperaban entonces al enviado de Dios, al ungido de Dios, pero en su imagen, en su cabeza, ese libertador debía estar con una espada en la mano. Sí, Dios les había prometido a un Salvador, a un ungido, a un Cristo, que es la palabra ungido, pero en el idioma griego. Un Cristo que les libertaría de su problema principal, un corazón duro, alejado de Dios y desobediente. Así, nunca más serían esclavos. Así serían verdaderamente libres. Eso era lo que el Señor quería. El hecho es que esta percepción diferente del libertador que tenía el pueblo y la que Dios tenía también, él les estorbó para reconocer a Jesús como ese enviado que Dios había prometido. ¿Por qué? Porque él no era un caudillo militar. Él no hablaba de sedición, de un levantamiento armado contra el imperio romano. Al contrario, él hablaba de amor a los enemigos, incluyendo a los romanos. Él hablaba de perdonar a los enemigos, incluyendo a los romanos, o de servir a otros y de ayudarles, incluyendo a los romanos, sus principales opresores. Ellos no se daban cuenta que él había sido enviado a libertarlos de su verdadero y principal problema, el corazón duro, alejado de Dios y desobediente. Por eso es que encontramos que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe para demostrar que Jesús es ese Cristo, ese ungido de Dios, el Mesías enviado por Dios, que él había prometido que llegaría. Y entonces en su evangelio él comienza a dar las evidencias para que todo aquel que pudiera leerlas pudiera entonces decir, exacto, entonces este Jesucristo es el caudillo de Dios, el libertador de Dios que vendrá a liberarnos, pero no del pueblo romano, sino de nuestro principal problema, que es el pecado. Así que el pueblo estaba viviendo sus crisis, y eran unas crisis tremendas, porque el imperio romano era verdaderamente cruel y sufrían por esa crueldad. Pero por otro lado, en este pasaje que estaremos revisando brevemente, vamos a darnos cuenta que hay otra persona, una persona en particular a la cual Mateo apunta y que nos muestra la intimidad de su corazón, nos muestra que hay una crisis que él tuvo que atravesar. Este es José, el esposo de María, la elegida por Dios para que naciera el Señor Jesús. El pasaje entonces nos lleva de la mano. Vamos a leerlo entonces, dice el versículo número 18. Mateo narra el nacimiento de Jesús, el Cristo, el que Dios había enviado, el Salvador definitivo. Fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Así que Mateo entonces se da la tarea de demostrar que este Cristo era el Cristo que Dios había prometido. Y nos muestra aquí, nos habla primero acerca de María, quien estaba comprometida, dice, para casarse con José. Bueno, las ceremonias en estos casos eran un poco diferentes a como es en nuestra cultura en la actualidad. Cuando alguien se va a casar en nuestra cultura, en este siglo, lo que ocurre es simplemente que hay un espacio que conocemos como noviazgo, a través del cual formal e informalmente se van dando las cosas para que llegue el momento en el que legal y formalmente se constituya una familia o un matrimonio. No hay un compromiso como tal hasta que llega a ese momento en que se ponen las firmas y entonces se celebra el matrimonio. En el caso que estamos viendo, las costumbres eran distintas.
Ciertamente había un momento en el cual ya se consideraban en familia, en matrimonio, pero antes de eso existía otro espacio en el cual había ya un compromiso. Y ese compromiso era legal, ese compromiso también valía, es decir, ellos ya eran esposo y esposa, ya eran un matrimonio aún antes de llegar al asunto de ya conformarse como una familia. ¿Qué ocurría en ese espacio de tiempo? Algunos dicen que era más o menos de 6 meses o un año. En ese espacio de tiempo ya eran esposos, pero no vivían juntos. Cada quien vivía en su propio lugar y algunos dicen que ese espacio servía para que entonces el esposo pudiera acondicionar el espacio en el cual ellos iban a vivir. Pero ya estaban casados. Cuando se habla de que estaba comprometida, es una palabra para mostrarnos que estaba ya en ese espacio de tiempo en el cual ya eran formalmente esposo y esposa, pero que no estaban viviendo juntos. Por eso es que Mateo, y debería resultarnos entonces, deberíamos asombrarnos también junto a José, es que él menciona esto. Antes de unirse a él, antes de que vivieran juntos, dice, es decir, en ese espacio de tiempo, resultó que ella estaba encinta, estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahora, José no sabía eso, José no entendía eso, simplemente él se dio cuenta que ella estaba embarazada. Obviamente, él no quería, como no conocía lo que estaba ocurriendo, él no quería seguir con ella, pero Dios le asegura que no había problema, que ese niño era parte de su plan, por lo que no debía separarse de ella, sino continuar con ella y esperar al niño, que sería la señal de que Dios al fin estaba con ellos nuevamente, ese Emmanuel, Dios con nosotros, de lo cual hablaremos un poquito más y nos centraremos un poquito más en esa parte en la tarde. Pero entre que se le aseguró esto y que este Emmanuel nacía y se manifestaba como el Cristo, había una crisis en desarrollo, había ya una crisis en la mente y el corazón de José. ¿Cómo debía actuar en esa situación? ¿Cómo debía actuar entre la crisis y la manifestación de ese Emmanuel? Bueno, en nuestra vida ocurren situaciones similares. Por un lado tenemos crisis diversas, quizá también incluso provocadas muchas veces por nosotros mismos. Algunas veces esas crisis son provocadas por otros, pero al fin y al cabo son crisis reales. Y por otro lado tenemos las promesas de Dios, que nos ha dicho que estará con nosotros todos los días, que Él nos proveerá, que Él nos consolará, que Él nos animará. Pero en medio de estas dos realidades hay una crisis. ¿Cómo podemos reaccionar? En este caso, encontramos que la crisis para José era Dios pidiéndole algo que era sumamente incómodo. Ahí podemos preguntarnos, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios nos mete en circunstancias tan difíciles, tan complicadas, tan dolorosas? Dios tiene planes que van más allá de nuestra comodidad. Eso ya debería de ser claro para muchos. Sus planes apuntan siempre a dar gloria a su nombre, a mostrar quién es Él. La pregunta en este punto es, ¿estaríamos dispuestos a confiar en esos planes, aun cuando no los entendamos, o aun cuando sean tan incómodos? Pregúntese, ¿cuáles son sus crisis actuales? ¿Cómo debemos actuar en esas situaciones? ¿Cómo debemos actuar entre la crisis y el Emmanuel? Vamos a ver entonces ahora el ejemplo de José. ¿Qué fue lo que hizo él en esa crisis tremenda? Demasiado para ser soportado, pensaríamos. Y tal vez tengamos razón. Pero ¿qué hizo José? ¿Cómo debemos actuar entre la crisis y la llegada de Emmanuel, la manifestación del poder de Dios en nuestra vida? Bueno, una de las primeras cosas que se nos muestran en este pasaje está en el versículo número 19, y eso es que podemos actuar como José, siendo justos. Siendo justos. Dice Mateo, como José, su esposo. Mire usted, eso nos menciona claramente que esta relación, este compromiso, aunque no vivían juntos, ya era algo legal y era algo formal. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Usted qué hubiera pensado si hubiera estado en la situación de José? Y su prometida, con la cual usted no ha tenido intimidad sexual, viene y le confiesa que está embarazada y le dice que está embarazada porque Dios le dijo.
¿Qué pensaría usted? Bueno, yo creo que él pensó lo mismo. Él pensaría que es simplemente una persona que está tratando de engañarle con una historia tan inverosímil como esa. Creo que él pensó lo mismo. Pero ¿cuál fue la diferencia con lo que podríamos haber pensado nosotros? La justicia de José. José era diferente. Él era justo. Y ese término usado en la Biblia siempre está en relación a la justicia divina, no a la bondad de un hombre, sino en relación a la justicia divina, no a la bondad humana. José era un hombre que sí poseía un corazón diferente. José era un hombre que se comportaba de acuerdo a la justicia de Dios. Así es, por eso es que se le llama a alguien justo. No porque es alguien que puede decidir entre dos cosas y decir, ok, es lo correcto. Esa es una consecuencia también de la justicia. Pero cuando se habla acerca de alguien que es justo, se habla acerca de alguien que está manifestando la justicia de Dios. Y eso tiene que ver con demostrar el carácter de Dios en uno mismo. ¿Sabe qué era eso? Este era un hombre que se estaba comportando de acuerdo al estándar de Dios. En palabras simples y llanas, este era un hombre que se parecía a Dios. Era un hombre que estaba adquiriendo el carácter de Dios. Por eso es que podemos darnos cuenta de eso. El resto de evangelistas nos hablan de ese momento y nos dicen que era un hombre que amaba a María, su esposa. Era un hombre que amaba a María, su esposa. Y como era un hombre justo, que se comportaba de acuerdo al corazón de Dios, entonces él resolvió no exponerla a la vergüenza pública. Y aquí la primera enseñanza para nosotros, la primera enseñanza directa es, ¿qué podemos hacer cuando vienen las crisis? Tenemos que actuar como Dios lo haría y tratar de ser, de amar al resto de personas como Dios lo haría. Seamos justos, actuemos como el Señor lo haría, sin agraviar, en medio de nuestra crisis, sin agraviar a los demás. Aún, fíjese usted en esto, aún cuando creamos que tenemos la razón. José, hasta ese momento, y cualquier persona que pudiera estar a su alrededor, podía decir clara y categóricamente, es que José no tiene la culpa de esto, la que tiene la culpa es María. José podría haber acudido a lo legal en ese momento, que era, ¿sabe qué? Apedrearla para salvar su honor. Él podía hacerlo. Él estaba, digamos, en todo su derecho de denunciarla públicamente y María sería apedreada por adulterio, sin investigar más. Así, su honor sería resguardado. Su orgullo de varón recibiría un poco de consuelo, como muchos otros esposos ante la mínima sospecha habían hecho. Pero él era justo. Él era diferente. Él eligió actuar conforme a la justicia de Dios y pensando que efectivamente, porque nadie se lo había dicho de otra manera, pensando que efectivamente María le había sido infiel, él resolvió, dice, divorciarse de ella en secreto. Ok, estoy lastimado, no creo esa historia, pero tampoco quiero que le pase nada a María, a la cual amo. Y él actuó conforme al Señor y entonces quiso entonces separarse de ella en secreto para que entonces nadie pudiera difamarla y nadie pudiera apedrearla. ¿Por qué? Porque amaba a María. Y sabe que esa es otra característica de un corazón justo, el amor. Un corazón justo entonces se parece a Dios y Dios es amor. Dios nos ama de tal manera que quiere lo mejor para nosotros, aun cuando realmente Él sí tiene la razón contra todas nuestras ofensas. Amando realmente, considerando a los demás como superiores a uno mismo, como la misma Biblia dice. Así es como José amaba a María. No quería que ella sufriera, no quería avergonzarla, a pesar de que en su mente era muy claro que ella le había fallado. Cuando estamos en crisis es muy tentador encontrar culpables sobre quienes descargar no solo nuestra responsabilidad, sino también nuestro enojo, nuestra ira, nuestra angustia o nuestro dolor. José nos muestra claramente que lo que deberíamos hacer entre eso y que se manifiestan las promesas de Dios
y la mano de Dios sobre nuestra vida nos da la respuesta a esas crisis, deberíamos actuar siendo justos. El pasaje continúa y le invito a que podamos observarlo. Dice el versículo 20, pero cuando él ya estaba considerando hacerlo, ya había dicho, ok, voy a levantarme, voy con María y voy a decirle que voy a separarme de ella en secreto para que no le pase nada. Se le apareció en sueños un ángel del Señor, le dijo, José, hijo de David. Por cierto, esta es otra referencia de Mateo para mostrar que el Cristo, de quien se decía que tendría que venir del linaje de David, el Cristo era este Jesús que estaba naciendo. José, hijo de David, dice, no temas recibir a María por esposa. Es decir, continúa con tus planes, no tengas miedo, porque ella efectivamente ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿No le crees a ella? Puede ser, está bien, pero ahora es Dios diciéndote a ti que lo que ella dijo es cierto. Dice el versículo número 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí Mateo está conectando las profecías y está mostrándole a José que seguramente por ese corazón justo podemos entender que él conocía las escrituras y conocía las profecías. Mateo, como veremos más a detalle en la tarde, Mateo está usando un juego de palabras. El nombre Jesús significa Salvador, y él básicamente le estaría diciendo esto: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No era esto lo que Dios había prometido antes ya en su palabra? Cuando el ángel le dice esto a José, nos damos cuenta que algo hizo clic en la cabeza de José. Dijo, entonces está ocurriendo al fin. Han pasado siglos, pero está ocurriendo al fin. Este niño efectivamente es enviado por Dios. Y eso le dio confianza a José para actuar. De tal forma que dice el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En la tarde ahondaremos un poco más en esa profecía. Y José recordó todo eso seguramente, porque a partir del versículo 24 se menciona que José, cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. ¿Qué es lo segundo entonces que podemos hacer? Bueno, en medio de las crisis, créele a Dios. ¿Cómo lo hizo José? Créele a Dios. Créele al Señor, aun cuando sean quizá para ti o para mí imposibles sus palabras, imposibles de creer. Créele al Señor. ¿Qué fue lo que hizo José cuando escuchó las palabras que Dios le enviaba a través de este ángel? Despertó y él hizo lo que el Señor le había mandado y recibió a María por esposa, sin temor. Él seguramente sabría lo que la gente hablaría de él, y seguramente ocurrió en algún momento. Alguien habló de él, alguien habló mal, alguien le denigró, le menospreció en su hombría quizá, pero a él ya no le importaba eso. Él le había creído a Dios, se había conectado toda esa información y se convenció de que efectivamente Dios estaba actuando ahí. Él le creyó a Dios. Él actuó con decisión. Él tomó la situación en sus manos. Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado sin importar lo que los demás dijeran. Y él actuó también sin dudar. No notamos en ninguna parte de la escritura, notamos duda en José después de que el Señor le habla de esta manera. Nunca. No esperó a una mejor opinión, no esperó a que viniera otro ángel y se lo confirmara, no se acostó nuevamente para ver si soñaba otra cosa, no fue con un rabino, no fue con un maestro, no fue con nadie más para preguntarle qué significaba. Él supo claramente que Dios le estaba hablando porque le estaba recordando la escritura y él le creyó. Eso es lo que el Señor nos dice en medio de nuestras crisis, especialmente cuando sufrimos por causa de Cristo. En medio de nuestra misión a cumplir, nos daremos cuenta que vienen las crisis. Pero el Señor se asegura de prometernos, y lo que nos asegura es que nosotros podamos recordar sus palabras, sus promesas.
Por ejemplo, en Mateo 6:33, un pasaje muy conocido, nos dice el Señor que un poco antes nos dice que vamos a luchar en contra de aquellos pensamientos de inseguridad por lo que vendrá el día de mañana, y que vamos a comer, que vamos a vestir. Es que no puedo dedicarme a hacer lo que Dios dice o lo que Dios quiere que yo haga, porque entonces voy a descuidar esta otra área. Lo que el Señor nos dice ahí: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabes que todas esas cosas por las cuales te preocupas te serán dadas. Pero tendrás que creerle a Dios, tendrás que decir, ¿será que efectivamente es así? Y entonces soltar aquello y actuar como José lo hizo. Es más, un pasaje que estudiamos el día viernes con algunos hermanos, Romanos 8:28, nos recuerda claramente eso. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Cuando entendemos y creemos en las palabras de Dios, sabemos que cualquier clase de crisis que venga va a ser simplemente con el objetivo de que avancemos hacia el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, según lo que dice la Biblia, es que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que seamos como José estaba actuando, con justicia, que seamos como José, justos, que nos parecemos cada vez más a Dios. Y entonces aprenderemos a ver nuestras crisis como la oportunidad para crecer. Y entonces podremos creerle a Dios cuando Él nos dice, avanza, enfócate en mi reino, enfócate en esa justicia, la manera de actuar correcta, y yo me encargaré del resto. Y entonces podemos esperar de manera correcta la llegada de esa mano poderosa del Señor en medio de nuestras crisis. Y por último, ¿qué nos muestra este pasaje? ¿Cómo más podemos vivir en medio de esas crisis y la llegada de esa misericordia del Señor? Bueno, seguimos esperando, seguimos viendo el ejemplo de José, y él esperó con paciencia al Emmanuel, esperó con paciencia al Emmanuel. Dice el pasaje, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José recordó, el ángel le recordó, mejor dicho, la promesa que Dios había dicho. Y José no tenía nada más que esa promesa. José no tenía una garantía en ese momento. José solo tenía la promesa de Dios. Y él se decidió a esperar con paciencia a ese Emmanuel que Dios había prometido. Como Noé, por ejemplo, que le creyó a Dios y comenzó a esperar una lluvia, agua que caería del cielo, aun cuando él ni nadie antes había visto algo parecido, pero tuvo que creerle a Dios. O como Josué, que le creyó a Dios y esperó en él 7 días antes de ver cómo Dios derribaba los muros de Jericó. La paciencia es vital. En medio de la crisis, esperar en el Señor, tener paciencia y aferrarnos a la promesa de Dios es vital. La impaciencia, por otro lado, jamás nos ha llevado a comprobar la fidelidad de Dios. José conocía las Escrituras y él sabía a quién se refería el ángel. Sabía que antes ya se había prometido a un Emmanuel y sabía entonces ahora quién era ese Emmanuel. Estaba en el vientre de su esposa María. Y a él le tocaba entonces ceñirse claramente y esperar con paciencia. Y José lo soportó todo, porque sabía que este Emmanuel lo valía. Era el Salvador que Dios había prometido. Era el Salvador contra el pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados, le decía el ángel. Sabía que estaban bajo opresión del pueblo romano porque ellos se lo habían buscado, pero entendía que el problema principal no era la cautividad, la opresión, sino su rebelión contra Dios. Y este Jesús, este Salvador, arreglaría todo eso. Él sabía, José sabía que estaba siendo escogido para que se cumpliera la más grande profecía dada por Dios a la humanidad, la promesa de la llegada de Emmanuel, Dios con nosotros. No Dios por nosotros, sino Dios
con nosotros, Dios entre nosotros, Dios acompañándonos, habitando con nosotros otra vez, Jesucristo el Salvador. Este Jesús Salvador entonces valía la pena, valía todo el sufrimiento, valía la espera. Dios nos está hablando entonces ahora. ¿Sabe cuál es la mejor manera de celebrar la Navidad? En medio de nuestras crisis, en medio de nuestras angustias, esperar la llegada del Emmanuel. No me refiero a la salvación que ya hemos recibido por parte del Señor. Me refiero a actuar de la manera correcta hasta ver cómo el Señor nos levanta en medio de esa crisis. Y esperar de la manera correcta, entonces, tiene que ver con esto que hemos visto el día de hoy. Empezando por esta paciencia de la cual José mostró. Podemos esperar en el Señor, podemos realmente hacerlo de la manera correcta. El Señor espera que en medio de nuestras crisis vivamos siendo justos, como el Señor ya nos ha hecho y nos ha transformado a su imagen. El Señor espera que vivamos en medio de las crisis creyéndole intensa y claramente a Él. El mundo espera esa clase de iglesia. Así que yo le invito a que hoy le crea al Señor, porque el Señor está cerca. Y si podemos mantener este pensamiento en mente, créame, cuando llegue el momento en este mes, si el Señor nos lo permite, llegar al 24 y 25 de diciembre y celebrar la Navidad, podemos entonces inclinar nuestro rostro para agradecer al Señor por ese Salvador, el Emmanuel prometido, y nosotros pedirle al Señor que nos ayude a vivir de la manera correcta en medio de nuestras crisis, hasta ver la manifestación total de ese Emmanuel. Bendito Señor Santo, gracias por este momento que nos has regalado. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a mantener en nuestra mente y corazón esta enseñanza. En medio de nuestras crisis, ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a vivir como somos ahora en Cristo, como justos, pareciéndonos cada vez más a ti, aun cuando pensemos que tenemos la razón. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a esa justicia. Ayúdanos a creerte a ti, Padre. Hay muchas voces a nuestro alrededor que nos invitan a abandonar tu palabra, a abandonar la fidelidad a lo que has dicho. Pero no lo permitas, Padre. Ayúdanos a creerte y creerte firmemente a ti y solamente a ti. Y ayúdanos a esperar en ti, a vivir con paciencia, Padre. A que nuestras crisis, Señor, las enfrentemos con esa paciencia que solamente tu Espíritu puede darnos, porque así te honramos a ti, Padre. Te rogamos, ayúdanos a observar tu salvación día a día, la diferencia que hace Jesucristo en nuestras vidas. Te lo ruego así, Señor Santo. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén y amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a llegar a esta temporada navideña de la mejor manera. Y por favor, no olvide si usted quiere participar en este espacio acerca de la familia, por favor, confirme su asistencia y si el Señor nos lo permite, estaremos viéndonos el siguiente domingo, un poco antes de este espacio, para comenzar con ese espacio. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Después, y luego ya va a ser la oración de despedida y esa ya tú jamás y por un mensaje. Bueno, gracias a Dios por este culto que nos permite tener este tiempo. Gracias a Dios por su mensaje, por la palabra del Señor, que nos permite escucharla, que nos permite tener una Biblia en nuestros hogares. Y pues este es el tiempo de finalizar. Vamos a hacer una oración para terminar este culto. Y pues vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos, Padre, la bendición que tú nos permites, Señor, el día de hoy. Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo, Señor. Poder alabar tu nombre, Señor. Que estamos agradecidos, Señor. Te agradecemos tus bondades.
Agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, Padre, porque es gracias a ti, Señor, que hemos llegado hasta el día de hoy, Señor. Y te rogamos, Padre, en este día que hagas tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes todo el camino, Señor, que nos falta por recorrer, si es tu voluntad, Señor. Que tú nos des la sabiduría que necesitamos, Padre, el entendimiento que necesitamos, Padre, cada vez que leemos tu palabra, Señor. Rogamos por ese deseo, Señor, ese anhelo de ti, de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda ayudar, Señor, en todo momento, Padre. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, gracias por Sion, gracias por cada uno de nuestros hermanos, de los niños, los jóvenes, los adolescentes, Señor. Rogamos que tú nos sigas cuidando y protegiendo, Señor. Y todo, Señor, lo hacemos para tu gloria y para tu honra. En nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Hermanos, les recordamos que nos vemos hoy en la tarde a las 7 para nuestro culto vespertino. Así es, que el Señor les bendiga, hermanos, y les enviamos un saludo muy grande, un abrazo, de verdad que los extrañamos bastante y esperemos muy pronto podamos estar reunidos de nuevo juntos, adorando al Señor, y a cada uno los tenemos en nuestras oraciones, así que también les rogamos que estén orando por nuestra familia, pero estaremos al contacto. Dios les bendiga. Dios bendiga. Bye.